disponible en nuestro canal de YouTube para que pueda ser accesible a la comunidad en general. Bienvenidos a los encuentros virtuales COSIER. Hoy tenemos la presentación de la empresa DuPont, Resiliencia Operacional, 7 acciones claves de liderazgo para una recuperación sostenible. En esta charla hablaremos de las claves de liderazgo para una recuperación sostenible, la comunicación de los equipos de trabajo y la toma de decisiones posibles, escenarios en el marco del COVID-19, herramientas de continuidad, elevación de riesgos, planificación y ejecución, entre otros temas que toman relevancia para las empresas. Agradecemos al equipo de DuPont, en especial a Iván Maldonado, quien ha sido la persona clave que me colaboró para que Nick Bart pudiera acompañarnos en esta presentación. La metodología de la presentación va a ser más o menos 40 minutos de parte de nuestro conferencista invitado. Las preguntas que ustedes vayan teniendo las pueden ir formulando en nuestro chat. Mi compañero Nelson, del equipo de trabajo del COSIER, con mucho gusto las irá leyendo al finalizar la sesión. Si tenemos algunos minutos disponibles al finalizar, podemos abrir el micrófono y hacer un par de preguntas por voz. Quiero presentar entonces a nuestro conferencista Nicolás Bart. Él es líder global de la práctica de riesgos operacionales y seguridad de procesos en DuPont Sustainable Solutions. Cuenta con más de 30 años de experiencia en gestión de riesgos operativos y empresariales, seguridad de procesos, sistemas de gestión de seguridad, continuidad y recuperación de las operaciones. Su experiencia asesorando a diferentes clientes va desde la estrategia de riesgo operacional, la implementación y las operaciones, hasta evaluaciones técnicas detalladas de riesgo en proyectos y megaproyectos. Tiene una amplia experiencia en las Américas, en Europa, Medio Oriente, en Australia, incluyendo China y Asia. Nicolás ha trabajado extensamente en los sectores de petróleo y gas, manufactura aeroespacial, construcción, servicios públicos y transporte. Solicitamos a nuestros participantes que vayan ingresando, cerrar sus micrófonos para evitar el ruido de fondo. Las áreas de especialización de Nicolás se enfocan principalmente en la gestión de riesgos operacionales, desarrollo e implementación de sistemas de gestión de seguridad y programas de riesgo empresarial, análisis de riesgo del proceso y desarrollo de regímenes regulatorios de seguridad. Es autor del libro System Safety Engineering and Risk Assessment, que utiliza la Administración Federal de Aviación. Es delegado de los Estados Unidos ante la Asociación Panamericana de Sociedades de Ingeniería y ex vicepresidente para Norteamérica de la Comisión de Ingeniería de Mantenimiento entre 1990 al 2008. Desarrolló la metodología de una gran compañía petrolera internacional e investigó cómo el sistema de gestión de riesgo operacional afectó la integridad del ducto luego de una ruptura del oleoducto de crudo de muy alto perfil que resultó en derrames en un área protegida ambientalmente. Esto provocó una importante suspensión federal y visibilidad pública. El informe y el plan de implementación se entregaron directamente al Congreso de Estados Unidos como parte de respuesta del cliente al derrame. Bueno, quiero entonces trasladar la presentación para nuestro conferencista invitado Nicolás y agradecimiento a todo el equipo de DuPont por facilitarnos el contacto. Nicolás se encuentra en este momento en Abu Dhabi. Está un poco lejos de nuestras tierras, pero muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nicolás, tienes la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, David, y gracias por la invitación. Gracias por todas las palabras muy lindas. Voy a añadir 2 cifras más de mi currículum. El primero es que cuando me recibí, hice mi pasantía en Houston Lighting and Power. Así que empecé mi carrera realmente en el sector eléctrico. Y más reciente, en los Emiratos, donde yo vivo en Abu Dhabi, escribí las primeras regulaciones para la industria de electricidad y de agua para los Emiratos de continuación de negocio. Y este Business Continuity Management es primero en el mundo para el sector eléctrico. Y lo que quiero pasar hoy es un poco de la experiencia de esas regulaciones, lo que hemos vivido aquí en el Medio Oriente y además la experiencia que estamos viviendo con el coronavirus mundialmente. Y estamos en la misma tempestad. Tengo un amigo que me dice que no estamos en el mismo barco, sin embargo, estamos en nuestros propios barquitos,
pero estamos en la misma tempestad. Y realmente el desafío entre nosotros, entre todos de COSER y nosotros aquí en la teleconferencia hoy, es realmente cómo manejamos nuestro barquito frente a la misma tempestad. ¿Podemos ir a la siguiente lámina, por favor? Una cosa que es importante de recordar del coronavirus es que realmente es bastante distinto de cualquier otro desastre que hemos enfrentado. Fíjense un desastre de terremoto, un incendio, un huracán. Todo eso ha sido realmente dura la emergencia. La respuesta de la emergencia dura un día, una semana, máximo un mes. Y luego, después de eso, termina la respuesta de emergencia y empieza la recuperación. El coronavirus es completamente distinto. ¿Cuándo termina la emergencia? ¿Cuándo empieza la recuperación? Anda a saber. Ese es realmente el desafío. Y cuando vemos los desastres grandes, hay esa cifra que ustedes ven en la pantalla que es bastante preocupante. 40% de las empresas pequeñas y medianas no sobreviven un desastre grande como eso. Un 30% no sobreviven después de 2 años. Y yo sé que hay muchas de las empresas, supongo que hoy que están en la videoconferencia, son de webinar, son de empresas grandes y de empresas pequeñas también. Entonces, yo creo que todos nosotros estamos en esa cifra. Nosotros hicimos DuPont Sustainable Solutions, hicimos una entrevista el año pasado y preguntamos a más de 350 ejecutivos de empresas mundialmente. Y yo creo que inclusive en Colombia, preguntando cómo manejan para el crisis. Ese fue antes del coronavirus. Pero fue notable que 70% se sentían que realmente su plan de emergencia era suficiente, que realmente marchaba bien. Aunque una cuarta parte reconoció que quizá la calidad no era suficiente. Y una tercera parte realmente estaba preocupado que solamente fallando una cosa podría derramar todo el esquema para ellos en la recuperación. Y lo que vimos con esas entrevistas y esa encuesta con los ejecutivos es que realmente muchos se preocupan y piensan y planean y reaccionan en la parte de la preparación para el crisis mismo. La respuesta solamente y no la recuperación. Y hoy queremos hablar de las dos porque realmente es una mezcla, no hay una demarcación entre uno cuando termina uno y cuando empieza el siguiente. Además que han escuchado por televisión y en internet muchísimo que hay una segunda o tercera o cuarta ola que está entrando. Entonces es bastante preocupante. Yo di un webinar la semana pasada para otras personas en Colombia y me di cuenta de que había 17,000 casos. Hoy, martes, unos días después, son 22,000 y 750 fallecidos. O sea que todavía Colombia está subiendo la curva. No han llegado ustedes a la cumbre, entonces ya es preocupante que va a seguir subiendo rápidamente. Pero podemos tomar en cuenta de que realmente van a salir de eso, lo que hemos visto y lo que hemos aprendido de otros países, por ejemplo, en la China, Australia, Taiwán y otros países asiáticos, inclusive en Europa, están saliendo del túnel. Realmente están empezando a abrir sus negocios de vuelta, están empezando reiniciar el negocio. Y hoy vamos a tratar de hablar de algunos aprendizajes de todo eso. Yo creo que para ustedes tienen 3 enfoques muy, muy importantes que quiero que piensen mientras que estamos haciendo el webinar. Uno es, ustedes tienen que proteger la seguridad de sus empleados. Eso es primordial. Segundo, la producción, o sea, la red. La seguridad de la red eléctrica es la producción del país, de la región, del continente, de toda Latinoamérica. Entonces, eso es imprescindible para el desarrollo, para el seguimiento del país mismo.
Y tercero, los usuarios cotidianos de nosotros que estamos en nuestras casas, que dependemos tanto de la electricidad. Somos tres stakeholders distintos y es importante recordar que van a reaccionar en una forma distinta. Podemos ir a la siguiente lámina y vemos 7 acciones. Fíjense que realmente yo converso muchísimo con ejecutivos de varios países en el mundo. En Latinoamérica, muchísimo. En Argentina, estaba hablando con el CEO de una empresa el otro día y también, como dije, en Colombia la semana pasada e inclusive en otros países por el mundo. Y veo según mi punto de vista, 2 clases de empresas que están enfrentando el crisis del coronavirus. Una empresa que yo digo que están apenas sobreviviendo o quizás no sobrevive. Y otra empresa que realmente sobresale. Y los que sobresalen están tomando el desafío en una forma muy distinta de lo que están sobreviviendo apenas. Entonces, lo que vi de esas empresas que sobresalen son más o menos 7 acciones que hacen los líderes que vamos a charlar un poquito hoy. Uno es cómo cuidar a su gente, que obviamente, y sabemos, aunque decimos todo el tiempo, no siempre inculcamos, que realmente es la parte más importante del negocio. Es importante inculcar eso. Segundo, es la estructura de la gobernanza durante el coronavirus, que es distinto que el gobierno normal, la gobernanza normal de una empresa en tiempos normales. El tercero es realmente hacer nuevas evaluaciones de riesgo, de tomar que los riesgos hay nuevos y hay riesgos antiguos que todavía siguen siendo preocupantes. Luego también es obtener una visión realista de su cadena de valores, su cadena de suministro, que realmente está funcionando bien para poner en marcha la empresa. Y revisar los riesgos operacionales e integridad de los activos. Las personas están operando algo, están operando activos. Entonces, cómo está el humano activo interfase es sumamente importante. Y muchos, y en la industria de ustedes, yo creo que hay muchos que están en el campo, quizás algunas empresas 60, 70% están en el campo todos los días y otros 30, 40% están trabajando desde la casa. Entonces, en ese momento es un momento único que podemos aprovechar esa gente que está en casa, cómo usar esa habilidad intelectual para mejorar la empresa. Vamos a hablar de eso. Y también terminando hablando de la comunicación externa y la importancia de realmente hablar en forma externa, en una forma transparente. En la siguiente lámina seguimos con la primera, que es cuidar a las personas. Obviamente, nosotros decimos, todas las empresas decimos que es tan importante la transparencia. La confianza se maneja por la transparencia. Yo he manejado varias crisis en distintas industrias y una falla que veo continuamente, que me da mucha pena, es cuando las empresas se cierran cuando hay un desastre, si sea incendio, un accidente, lo que sea, y realmente no son transparentes. Ese es el momento que la gente pierde confianza. Y nosotros sabemos muy bien que no podemos ganar o reganar la confianza rápidamente si no hay transparencia. Eso es con el gobierno, eso es con las empresas, es con la gerencia, con los empleados. Entonces, eso es clave para cuidar a sus personas. Y una forma muy, muy importante, digo yo, es tocar sus empleados. Si no todos los días, casi varias veces por semana. Y no solamente tocar el individuo, porque otra cosa que hemos aprendido en una crisis, la persona no va a trabajar bien si está preocupado por su familia. Entonces, fíjense, hay que preocuparse de la familia de sus empleados también. Hay que preguntar qué tal los padres, qué tal los hijos, qué tal los hermanos, cómo están los abuelos, los nietos. Porque si la familia no está protegida, si el empleado no se siente que la familia está andando bien, entonces
no va a funcionar bien. Y eso es imprescindible. En el proceso que mostramos aquí en la lámina, el CEO, la comunicación, como dije, es realmente ser la empatía, es sumamente importante, pero empatía sincera, real, no artificial. Y todos nosotros conocemos, sabemos cuándo es artificial. Y hablando y preguntando por los familiares es parte de ser sincero. También el implicar, o sea, realmente el engagement de las personas. Y eso es tocar las personas, la conexión activa, personal. Y también el dueño de la operación, el sentido de que realmente son dueños de su futuro. Y vamos a hablar de eso, de aprovechar de eso. Las empresas que realmente se lanzan en momentos de crisis, y estamos viendo muchas empresas haciendo eso ahora mismo. Amazon, Google, esas empresas de Internet están creciendo rápidamente porque muchos de ellos han dicho hace unos días que pueden seguir trabajando desde su casa para el resto de su carrera si quieren eso y no volver a la oficina. O sea que ya están empezando a cambiar el modo de trabajo. Muy interesante. Algunos hospitales también vemos eso con la telemedicina. Están cambiando en el momento el trabajo. Y entonces, eso es parte del tocar las personas, es tocar con sinceridad y entender sus preocupaciones. Muchos de nosotros, todos nosotros, estamos preocupados por nuestra salud de nuestros quereres y también la salud mental, psicológica. En la siguiente lámina vemos el rol de la empresa misma de la gobernanza. El gobierno normal, el manejo de la gobernanza de una empresa normal puede ser muy jerárquica y eso puede servir sobre todo las empresas estatales. Pero en una crisis como el coronavirus, no pueden sobrevivir con una jerarquía rígida. Entonces realmente tienen que pensar en hacer desarrollo de nuevos principios para la toma de decisiones. Y realmente lo que yo veo, las empresas que sobresalen en ese momento están renaciendo su forma de gobernanza dentro de la empresa, aunque sea por corto o mediano tiempo y no por 2 o 3 o 4 años. Sin embargo, ajustaron en una forma muy ligera, muy rápida, de cómo voy a tomar nuevas decisiones rápidas, cómo manejo la información de los datos y no basada en la emoción. Y vemos aquí en la lámina que hay como 3 tipos de curvas. De la izquierda es la primera donde el pico es alto, donde estamos ahora mismo. Eso es cuando estamos afectados lo peor ahora. Pero después de un tiempo, Colombia va aplastando la curva como todos los otros países y llegamos a la segunda. Y esa curva puede ser de una curva de 1 mes, 2 meses, puede ser desde junio hasta agosto quizás, suponiendo que realmente aplastamos la curva con buen manejo. Y ese es un manejo de gobernanza distinta con la primera. Y la tercera que vemos es lo que estamos viendo en Asia ahora mismo, en la China, que viene una segunda ola, o lo que está pasando quizás en Estados Unidos. Estados Unidos, mi país, no aplastó bien la curva. Entonces, una segunda curva puede añadirse a la primera curva. Y eso no queremos eso. Por eso necesitamos entender bien cómo está la curva y aplastar lo máximo posible para evitar una segunda curva o segunda ola o tercera ola. Eso es lo que aprendimos de esos países. Entonces, cuando veo mi gobernanza, estoy viendo 3 gobernanzas distintas. Uno que está en crisis ahora, en el mes de mayo. Otro que cuando está aplastado, retomando, reiniciando el trabajo. Y ese es cuando quizás junio, julio, agosto. Y el tercero es una gobernanza de largo plazo, cuando hay recesión.
Hay muchos de ustedes que tenían planes grandes de hacer agrandación de su trabajo, de poner en marcha proyectos importantes y todo el coronavirus cortó todo eso. Entonces yo creo que es importante pensar cómo sobrevivo tras una recesión global muy larga. Y esa es la tercera ola. Bueno, podemos ir a la siguiente lámina y vemos la importancia de ejecutar nuevas evaluaciones de riesgo. No sé, ustedes que están trabajando mucho en seguridad, manejo de riesgo, cómo hacer coser, es importante recordar, hay una matriz de riesgo que conocen bien de probabilidad de un accidente contra la consecuencia del accidente. Una cosa que aprendí rápidamente en el coronavirus es que realmente no podemos usar el mismo matriz de riesgo, porque es distinto. ¿Quién puede decir la probabilidad de alguien se contagia coronavirus, el COVID? Es imposible realmente decir que es 20%, 80%. Es muy, muy difícil. Entonces, lo que nosotros hicimos, he trabajado con varias empresas aquí en el Medio Oriente haciendo una matriz como lo que ven aquí. En vez de la probabilidad de contagiar coronavirus, intentamos de medir la vulnerabilidad mis operaciones tienen al impacto de coronavirus. La severidad, o sea, consecuencia sigue igual, pero la vulnerabilidad es, por ejemplo, si una persona se contagia en mi sala de control de la red eléctrica, eso impacta todo el turno, impacta la sala, impacta la habilidad de mantener la red de electricidad. Si tengo un equipo de mantenimiento que están ambulantes, que están en el campo, que están solitos, uno se enferma, impacta el equipo en una forma bastante distinta que la sala de control de red. Entonces yo puedo mandar otro equipo de mantenimiento al campo y puedo seguir más o menos a mi ritmo parecido. Entonces realmente es la diferencia, la vulnerabilidad. Además, muchas empresas, no puedo decir en Colombia, pero lo que he visto en muchos países, otros países, en otras industrias, están operando con 20%, 30% de sus operaciones normales, de sus equipos normales, de sus personajes normales. Entonces, es importante recordar de cuando estoy empezando a volver a trabajar, que tengo que reiniciar mi trabajo, cómo y cuáles son los riesgos nuevos. Mis riesgos anteriores siguen, pero tengo una capa sobre mis riesgos cotidianos y esa capa se llama COVID, riesgos de COVID, y tengo que manejar eso. Entonces es importante que estoy analizando las implicaciones humanas, financieras, tecnológicas, operativas dentro de ese entorno de coronavirus. Muy, muy importante para mí, según esos tres escenarios de ahora, corriente, de un mes o 2 meses con la curva aplastada y de largo o mediano tiempo que puede durar 6 meses o quizás 1 año. Con la siguiente lámina, vemos la importancia de la cadena de suministro y las implicaciones para los clientes. Mi cadena de valores es tan importante y cuando quiero empezar a reiniciar, una pregunta imprescindible y primordial que tengo que hacer primario es realmente entender quién está comprando mis servicios. Ustedes que venden electricidad kilowatt hours, horas kilowatt, están pensando, tienen que verificar de las plantas que se ponen en marcha, sus clientes, qué porcentaje están poniendo en marcha. Ellos están vendiendo el mismo producto y cantidad de producto como antes. O sea que tengo que entender mi cadena de valor también. El transporte de la mercadería, de repuestos, de piezas es importante. El coronavirus, una cosa y sobre todo que estamos viendo, el epicentro está moviendo desde Estados Unidos, de Nueva York, hacia Sao Paulo. Y son vecinarios de ustedes, entonces ustedes saben muy bien ese control de fronteras que está mucho en debate, es sumamente importante porque ¿qué pasa cuando prestan servicios
en otros países y traen extranjeros o mandan gente de Colombia a Perú o viceversa o a Argentina. Ese intercambio está impactado. Entonces necesito ver la parte de visas y pasaporte. Estaba hablando con un cliente el otro día en Arabia Saudita, en Qatar, que ellos querían mandar gente desde Alemania y no pueden porque hay un bloqueo de coronavirus y en una cuarentena de 2 semanas cuando llegan. Entonces es difícil mandar gente sin esa cuarentena. Hay que calcular todo eso en esas 3 fases, esas 3 curvas. Entonces es muy importante en el suministro que yo entiendo los compradores de mis servicios para realmente pensar bien y planear esos 3 escenarios. Y realmente es un momento también para ser creativo. Ustedes como asociación, como dijo David en mi currículum, yo fui miembro de varias asociaciones en Latinoamérica y una cosa que me doy cuenta de COSIER, si puedo pronunciar bien, importante es que ustedes podrían hacer cosas muy creativas, por ejemplo, hacer compras de piezas y de partes conjuntamente para manejar sus activos en una forma mejor, para tener un mejor precio. Eso es lo que estoy viendo de varias empresas mundialmente, los que sobresalen y no sobreviven. Algunos de ellos, lo que he visto, que compiten entre sí, están haciendo compras conjuntamente, aprovechando de que realmente pueden negociar un precio mejor durante esa crisis. Ustedes como asociación pueden tener tienen la habilidad, la infraestructura para ayudar a sus empresas miembros para hacer esas compras conjuntamente. Entrenamiento y cosas lo que hacen normalmente también. Sumamente importante en la cadena de suministro es mantener la confianza y la transparencia. Lo que he visto es que muchos quieren reiniciar tan pronto, tan rápidamente, que empiezan a decir que están listos cuando no. Entonces, el transporte de partes, de piezas, es sumamente importante también. No solamente los seres humanos que cruzan fronteras, pero las piezas que cruzan fronteras. Y yo he visto que muchas empresas quieren vender, entonces dicen cosas no tan reales, digamos. Entonces, para ustedes es sumamente importante verificar que la persona, el vendedor, realmente pueden darles la mercadería que necesitan en el momento que necesitan. Podemos ir a la siguiente lámina y vemos el impacto de eso son los activos. Y realmente es importante revisar el riesgo operacional. Y ese momento otra vez de no solamente sobrevivir, sin embargo, es realmente sobresalir y liberar valor. Primera acción es verificar que ellos tienen el derecho de operar. Quizás con ustedes no tanto están en esa situación porque nunca se cerraron. Ustedes seguían trabajando quizás 20% o 30% o más, pero seguían trabajando. Muchas industrias en Colombia pararon completamente. Entonces, lo que ellos tienen que verificar es que realmente tienen el derecho de operar. Y lo que he visto me preocupa muchísimo mundialmente y son los accidentes. Vimos 2 accidentes muy graves en la India hace unos días, la semana pasada, porque no prepararon bien para prevenir. Entonces, cuando se abre de vuelta, sus compradores de electricidad, esas empresas, esas industrias, ellos tienen que verificar que realmente tienen derecho de operar. Ellos tienen que verificar que los riesgos están bien manejados. Pero conviene a ustedes también verificar que ellos están pensando y considerando eso. Es notable que cuando China abrió, inmediatamente una cosa que ellos hicieron que me gusta mucho, que no he visto en muchos otros países, es el gobierno forzó a todas las empresas
a tener un plan de seguridad, un plan de reinicio de trabajo. Y realmente es tan importante eso porque ellos se dio cuenta de que tenía que reiniciar sin tener accidente. Y nosotros, DuPont Sustainable Solutions, tenemos 3 oficinas en la China. Nosotros mismos, siendo aún consultores, tuvimos que tener nuestro plan de seguridad. No solamente proteger nuestros empleados, pero también proteger las operaciones. Entonces es importante también, usando en ese momento de manejo de activos, que podamos usar ese momento para manejar bien el flujo de la caja, el dinero, el mantenimiento y la gestión de mantención. Tuve varias conversaciones con empresas en el Medio Oriente cuando querían hacer sus paradas, y una empresa está en un punto muy grave porque deberían haber hecho su mantenimiento hace 18 meses atrás, casi 24 meses atrás, y no hicieron. Y llegó el coronavirus. Y me preguntó, Nicolás, ¿podemos hacer esa parada ahora? Yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué no esperan? Pero no podían esperar. ¿Por qué? Porque era una cuestión de seguridad de operación. Tenían que hacer esa parada para hacer el mantenimiento. Entonces, el planeo del mantenimiento es sumamente importante. Y la preparación para operar. El operador es sumamente importante. Hay que verificar que sus equipos están a tanto, que están bien entrenados, que están bien calificados, sobre todo si no han hecho el trabajo por un tiempo. Fíjense, la línea aérea Emirates, basada en Dubái, no cortó su equipo, cortó su sueldo, pero no cortó su equipo completamente, porque ellos tenían que seguir preparando, estar en el simulador de volar y practicar, porque pierden esa habilidad. Entonces, aunque está en tierra, tenía que seguir practicando su trabajo para no perder el hábito y el profesionalismo, sumamente importante. Entonces, yo creo que es muy importante eso para mejorar las operaciones. Y vemos en la siguiente un momento único en donde estamos ahora. Como dije al principio, algunos de ustedes tienen mucha gente en el campo, quizás 60% están en el campo, tienen contratistas en el campo haciendo reparaciones, haciendo mantenimiento, pero yo sospecho que una gran cantidad tiene una cantidad bastante grande en casa. Y las empresas que sobresalen y no sobreviven están aprovechando de ese momento. Es un buen momento para realmente pensar otra vez en los modelos de negocios. Es un momento realmente para usar las analíticas de datos y analizar el modelo de cómo trabajar. Como dije, Amazon y Google y los demás de los Internet están mirando muy bien sus modelos ahora mismo, muchísimo, les aseguro. Pero otras empresas como de ustedes también pueden aprovechar y realmente usar ese momento de rediseñar y probar nuevos modelos de negocios. Y siendo líderes ustedes, es un tiempo que ustedes pueden aprovechar porque es de menos actividad. Aunque van a volver pronto, espero, alta actividad, pero ahora mismo es menos actividad por la situación. Entonces, momento en que aprovechar de hacer esa investigación. Además, hablando de su recurso más importante, el ser humano, y la primera acción de los 7 fue cuidar a su personal. Es una habilidad, un momento para aprovechar de la inteligencia de sus personas. Las empresas que no van a sobrevivir son las empresas que no están aprovechando de su gente que está en casa haciendo con mucho menos actividad. Los que sobresalen
son los que están preguntando a ellos, que están desafiando a ellos, que están entrenando, reentrenando, investigando a esa gente. Y yo he visto algunas empresas muy interesantes en Estados Unidos, por ejemplo, están usando el crowdsourcing, esa idea de preguntar a sus empleados mismos cómo podemos manejar la empresa de una forma más adecuada, más eficiente, más ligera. ¿Cómo podemos salir de ese túnel en una forma mejor? Entonces, realmente usando menos actividad, quizás no inactividad, pero menos actividad puede ser bastante creativa. Y realmente yo creo que pueden pasar por toda la cadena de valor y preguntando cada uno, cada grupo que están dentro de esa cadena de valores, sus ideas de cómo mejorar la industria. Yo sé que muchos de ustedes están trabajando en energía alternativa. Interesante, en Estados Unidos la energía verde o alternativa sobrepasó el carbón, el uso de carbón en Estados Unidos en el mes de abril. Y ese fue realmente por muchas de las empresas de electricidad empezaron a usar mucho más energía alternativa. Ese es un fenómeno bastante interesante. El mercado está cambiando con eso. Y los que no están cambiando con el mercado, que no están pensando en el futuro, pero están reaccionando al pasado, se quedan en el pasado. Ahí llegamos a la última. La séptima es el enfoque de la comunicación externa. Muy importante. Es realmente entender todos los stakeholders que tienen. Es realmente hacer un mapeo. Las empresas que sobresalen hacen un mapeo de los clientes, los accionistas, la comunidad, todos los usuarios de electricidad, las empresas, los vendedores de piezas, de repuestos, los subcontratistas, los contratistas, y entender sus puntos de dolor, entender su entendimiento de su visión de ellos. Entonces, la comunicación externa debe ser bien enfocada en una comunicación dirigida precisamente a ese grupo. Entonces, hablando con el usuario de la casa es muy distinto que hablar con una planta de cemento. Es distinto que hablar con mis accionistas que tienen una preocupación en otro lugar. Y es diferente que la comunidad en donde trabajo. Entonces yo creo que la comunicación externa otra vez depende de la confianza que mantengo y que es tras la transparencia de mis palabras. Si soy transparente, si soy honesto, si soy sincero, lo más sincero posible, entonces mantienen confianza en mí. Yo estoy viendo, porque sigo las noticias en varias partes del mundo, yo soy co-líder de DuPont Sustainable Solutions para reiniciar viajes para nosotros a volver a ver a las plantas, a los clientes. Entonces estoy siguiendo lo que están diciendo en China, lo que están diciendo en Singapur, lo que están diciendo en Estados Unidos, Europa, Francia, Medio Oriente, etcétera, Latinoamérica. Y una cosa muy, muy interesante para mí es realmente entender bien cómo nuestros empleados van a entrar a la planta, si es seguro para ellos, cuáles son los reglamentos locales. Y nadie realmente sabe la respuesta. Estamos inventando en el momento. No hay un playbook especial. Tenemos que ser creativos, pero sí tenemos que pensar en los 3 escenarios que yo dije, esas 3 curvas, la actual, la aplastada y la de largo plazo. Y podemos ir a la última lámina de esa presentación. Gracias por escuchar. Yo les invito aquí a ver la e-learning. Nosotros hicimos varios videos
gratuitos que pueden ver sobre cómo protegerse los empleados, algunas operaciones y realmente ver cómo protegerse. Yo creo que es importante compartir lo que tenemos entre nosotros y así aprendimos conjuntamente. Lo que ustedes pueden aprender de la China, además la China puede aprender de ustedes también, porque están inculcando todo el aprendizaje tras el mundo y cuando viene la segunda, tercera ola, esperamos que sea muy, muy aplastada y mínima, pero ahí podemos aprender de vuelta. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, David, por la oportunidad de hacer la presentación. Nicolás, muchísimas gracias a ti por esta presentación, muy interesante, todos los 7 pasos que tú planteas. Las personas que tengan alguna pregunta pueden formularla en el chat, por favor la pueden escribir, o bien pueden activar su manito, levantar la mano para que puedan formular su pregunta. Nicolás, mientras tanto yo te hago Nicolás, discúlpame, te hago una pregunta. Tú hablas de que hay que cuidar la cadena logística, eso implica pues cuidar los contratistas, pero existe una serie de contratistas que no son tan estratégicos para la organización, pero le prestan servicios y ellos están en un punto en el que dependen de que sus clientes los llamen o no los llamen, ¿cierto? Y las empresas han entrado un poco en una recesión, los ingresos de las empresas se ven afectados por sus ventas, ¿cierto? En especial las empresas eléctricas por el recaudo, la baja en el consumo, pero esos contratistas que son no tan estratégicos, ¿cómo deben adaptarse? ¿Qué deben hacer? Porque ellos dependen de su gran cliente y si no me llaman, yo quedo como en un limbo de que a dónde le voy a apuntar, qué otros nuevos negocios puedo desarrollar, ¿cierto? ¿Cómo deben ellos actuar o cómo deben adaptarse, digamos, si no son el core del negocio de las empresas grandes, ¿no? Esa es muy, muy buena pregunta. Gracias, David. Cuando me gradué, mi primer trabajo fue en Paraguay. Yo viví ahí y nació mi primer hijo en Paraguay. Y tenía un amigo que era CEO de una empresa electricista así. Y una cosa que aprendí de él, ese fue hace 35 años, o sea, hace muchos años atrás. Pero él es una persona que realmente manejaba una empresa tal cual, como tú decías, que era una empresa menos importante de transformadores para subestaciones y esa parte de la cadena. Él no esperaba que la gente llamaba. Él realmente hacía su campaña para meterse dentro de las empresas en una forma muy agresiva. Quizás la reputación que tiene mi país, Estados Unidos, de ser demasiado agresivo en la parte comercial. Pero eso sirve para una empresa así. Yo creo que las empresas que están esperando la llamada, que no son primordiales, tiene que hacerse primordial. Hay 2 formas. Primero es lo que hizo mi amigo, es realmente lanzarse fuertemente, estar en grupos como de Cosier y estar enfrente a esas empresas lo más frecuentemente. La segunda es realmente mirar lo que construyen, lo que fabrican, lo que hacen y decidir, hay otro punto de la cadena de valor en donde yo puedo ser más importante y empezar a moverse a ese otro punto. Yo creo que esos 2 pasos son importantes para salir de esperar por el teléfono. Gracias, Nicolás. Bueno, no sé, Nelson, si hay preguntas en el chat o alguna persona quiere formular una pregunta en voz. Bueno, solo por aquí desde Urrá, Federico Lío nos escribe que si pueden ofrecer información sobre las lecciones aprendidas del accidente ocurrido en la India que usted mencionó. No estoy seguro del país, dice. Sí, lo que pasó con la India salió un gas, no me acuerdo, etalín, perdón, creo que es un gas de etalín y creo que murieron como 8 personas.
El aprendizaje que vimos es que realmente no hicieron todos los tests de emprendimiento, de seguridad antes de lanzar la fábrica de vuelta. La fábrica estaba parada por 2 meses. Volvieron los trabajadores, los operadores, y los operadores no estaban bien entrenados de vuelta. Entonces, cuando abrieron algunas válvulas, no hicieron bien la verificación de presión y salió esa pérdida y hubo una explosión. Entonces, yo creo que el aprendizaje de todo eso es realmente, primero, verificar que los operadores, que sean de mantenimiento, operación, sala de operación, los que están operando una máquina, un activo específico, que realmente están reiniciados con cómo manejar su equipo. Aunque conocen bien el equipo, pero hay que volver a practicar. Hacer una lista de chequeo para verificar que están ahí cumpliendo. Segundo, es realmente verificar sus análisis de riesgo. Y ellos no hicieron eso. Entonces, no limpiaron bien algunos tubos que se ensució. Entonces, tuvo contaminación que impactó también, que impactó el flujo y la presión. Entonces, es importante ya volver a inspeccionar bien el activo o los activos en ese caso, para verificar que están listos para preparar. En nuestra página web tenemos una lista que está ahí en la página de un chequeo si quieren verificar antes de poner en marcha su planta. Es genérico porque eso es para todas las industrias, pero es una idea de lo que estoy hablando. Nicolás, tengo otra pregunta. En ese momento, digamos, nos hemos volcado a un estrés, digamos, laboral por el hecho de la cuarentena, y en la medida en que se van levantando las medidas, se va creando también como un temor al contacto con otras personas, y nos hemos dado cuenta de que pues, no es solamente este virus, sino que existen una serie de enfermedades que antes no éramos conscientes de que nos podíamos contagiar. De hecho, las mismas gripas eran virus simples que se contagiaban por un contacto cercano con otras personas, pero ahora todo el mundo vive como con el temor de acercarse a otra persona. ¿Eso qué impacto va a generar en el largo plazo en nuestras matrices de riesgo? O sea, ¿cómo vamos a manejar ese estrés de cuidado me tocas, cuidado me miras, cuidado te acercas, ¿cierto? Esa es una buena pregunta. Yo creo que es interesante porque otra vez el cuidado de la persona es imprescindible, y el reconocimiento que tenemos temores, que somos seres humanos. Esa cuarentena, fíjense, todo el mundo, todo el planeta están en cuarentena, yo creo que esa es la primera vez en la historia. Estamos viviendo algo que nunca pasó antes. Hubo pandemia y epidemia, pero nunca mundialmente de ese nivel que hubo cuarentena total o casi total en todo el mundo a la vez, con impacto parecido a todo el mundo. Yo creo que hay 2 tipos de personas que están reaccionando. Hay algunos que no toman en serio el coronavirus y están diciendo que no me va a impactar, que solamente impacta a gente muy anciana. Yo tengo 30 años, yo soy fuerte, bla, bla, bla. Y esa gente no reconoce que pueden ser asintomáticos, o sea, que realmente traen síntomas, pero no realizan. Entonces pueden pasar a otra persona. Por eso usamos el cubre boca. La otra persona es, según tu pregunta, que realmente tiene temor de todo y no quieren salir y nunca van a salir. Yo creo que tenemos que reconocer que hay varios temores y las personas reaccionan de una forma distinta. Yo veo a mis hijos que son mayores y mis 2 hijos reaccionan de una forma totalmente distinta. Una se cuida muchísimo, el otro ya quiere volver a la normalidad. Y son 2 personas que quiero mucho. Entonces, la forma es que tenemos que hablar con las personas y tratar de mostrar por datos y también
reconocer la preocupación que tienen y manejar esa preocupación, que sea demasiado ligera o demasiado cerrada. Pero yo creo que poco a poco vamos a reabriendo y vamos a volver a la confianza, a la seguridad en nosotros mismos. Es notable lo que vi en China y que veo en Taiwán, en Corea del Sur también trabajamos mucho ahí. La confianza, la seguridad en las personas en sí mismo, ellos están empezando a volver. O sea, el miedo está empezando a salir. El miedo va a salir. Mi preocupación de tu pregunta es que puede haber gente que se quedan con esa, como PTSD, Post-Stress Traumatic Stress Syndrome. Y esa es la preocupación que algunas personas pueden tener, esa preocupación de largo plazo. Y hay que ver a un médico cuando llega a un momento así. Pero es normal la preocupación. El miedo es normal y tenemos que manejarlo. Bueno, Gracias, por Nicolás. aquí hay otra pregunta de Mauricio Moreno. Dice, ¿cuál es la situación global respecto al contagio? ¿Está bajo control? ¿Es incierto el nivel de control? ¿Qué impacto se espera en el segundo y tercer trimestre del 2020 en las grandes economías y comercio global USA, Europa, China? Muchas gracias. Bueno, en China vamos a empezar en el oriente hacia el occidente. En el oriente, China volvió completamente al trabajo normal. Sin embargo, se achicó hasta 7% de su PIB, Producto Interno Bruto, achicó tanto. La mayoría están trabajando porque es un país que tiene el empleo completo. Entonces es muy distinto que otros países que tienen un mercado más libre. En Corea del Sur, ellos en Taiwán, manejaron el control del virus muy bien, sobre todo en Taiwán. Y entonces realmente la economía no sufrió tanto. Y ellos tuvieron muy pocos muertos, muy pocos casos, y entonces manejó, porque respondió muy rápido. Y yo creo que para los países asiáticos respondieron rápido por SARS. Entonces ya tenía alguna experiencia. Australia, Nueva Zelanda están empezando a abrir lo que se llama corredor o zaguán entre países en donde uno de Nueva Zelanda puede viajar a Australia. Entonces estamos empezando a ver túneles entre países, porque casi todos los países del mundo están cerrados. En Europa ya están empezando, Italia, España ya abrieron de vuelta. Yo creo que, si me acuerdo bien, en la primera semana de junio, Italia vuelve a abrir las fronteras para recibir turistas. Ahora son turistas internos dentro del país. En España, yo creo que la primera, segunda semana también de junio están empezando a abrir para los turistas desde afuera. Supongo que van a ser turistas europeos que tienen un nivel de salud más o menos parecido, entonces van a abrir. En el Medio Oriente estamos en el auge bastante grande, no tanto como ustedes, pero estamos subiendo la curva todavía, pero hemos abierto bastante algunas tiendas, pero no todas las fábricas. Entonces eso es preocupante. Estados Unidos no es un gobierno federal que controla el país en una forma total, son por estado. Hay 50 estados, entonces hay más de 50 formas de abrir la economía. Ese fin de semana pasado fue el Memorial Weekend, que fue el empiezo de verano. Muchos fueron a la playa y muchos no se cuidaban. Así que yo creo que vamos a ver algunos estados, Florida, Georgia, Alabama, una subida, una segunda ola en 3 o 4 semanas, porque muchos no se cuidaban bien. En Latinoamérica, ustedes ya saben que Brasil es el epicentro, entonces
Sao Paulo, donde está la gran mayoría, está corriendo como un incendio muy, muy rápido. Perú también, Colombia ya conocen. Argentina completamente cerrada, se cierran muy pronto. Todos están mirando cómo abrir de vuelta. Y yo tengo muchas conversaciones con varias empresas en Latinoamérica, cómo abrimos y cuándo abrimos. Y eso depende en la situación local. Y depende de tres factores. Uno, la situación de salud pública, si los hospitales pueden sobrevivir una subida de casos. Segundo, que la empresa misma tiene derecho de operar, de abrir de vuelta. Y el tercero, que realmente la persona se siente lista para entrar a la tienda para comprar, para entrar a la fábrica para trabajar. Okay. Bueno, No sé si respondí. Listo. ¿Qué información tiene de la forma como Colombia ha manejado la situación del COVID? Bueno, yo no conozco Colombia y como respondió suficientemente bien para opinar. Hago muchas opiniones, sin duda, pero eso puede tener que pasar porque realmente no conozco bien yo conozco los datos y veo, como vi hoy, antes de la llamada, que llegaron a 22,000. Y yo sé que era 17,000 el jueves. Y entonces, y veo los casos y la cantidad de muertos y veo que todavía está subiendo. Pero de las prácticas del gobierno, de los reglamentos o las prácticas de las empresas locales, yo no conozco suficientemente bien para contestar, perdón. Listo. Carlos Flores Díaz dice que si puede compartir alguna recomendación práctica visto implementada en otros países para mantener la estabilidad emocional y psicológica de las personas que trabajan confinadas mucho tiempo, por ejemplo, en las salas de control. Sí, esa es una buena pregunta porque es una preocupación grande, ¿verdad? ¿Qué están haciendo muchas empresas en Colombia? En vez de tener turnos de 8 horas, tienen turnos de 12 horas, supongo. Bueno, algunas empresas yo sé que están haciendo eso, porque están haciendo en varios otros países. Entonces los turnos son más largos. En una sala de control, por ejemplo, como tú dices, están encerradas. Tuve una conversación con un petrolero, una refinería en Arabia Saudita el mes pasado, creo, o en abril, fue en abril, y nosotros estamos hablando de realmente hacemos cuarentena del equipo mismo de la sala de control de esa gente. Y si hay una forma de hacer cuarentena para que no vuelvan a su casa, eso es fuerte porque no ven a su familia. La parte psicológica controla todo, ¿verdad? Si yo tengo un buen salud físico, pero no mental, psicológico, no puedo funcionar. Entonces, las empresas tienen que preocuparse y tienen que prestar atención a la parte psicológica. Y la forma de hacer eso es realmente tocar a las personas, es realmente hablar con las personas. Y no solamente de una forma superficial, sino de una forma profunda, y hablar y entender cómo se sienten para volver a trabajar y para seguir una forma distinta de trabajo, porque es distinto ahora y no vamos a volver a la normalidad como era antes de COVID. Vamos a una distinta normalidad. Y entonces mucha gente se preocupa por su trabajo, se preocupa por la salud de su familia y sobre todo si tiene sus abuelos en la casa y tiene otros familiares que no tienen buena salud, entonces aún más preocupante. Entonces yo creo que los directores ejecutivos, supervisores, tienen que entender la actualidad de sus empleados, de la gente de su familia y hablar con ellos y tratar con eso antes de pedir que ellos vuelvan al trabajo o que vuelvan a un turno y prepararles y entender eso.
lo que pasó en nuestra empresa fue interesante. Nuestro CEO empezó a hacer llamadas, ¿cómo se llama? Video chat con grupos de nosotros, de empleados, escogidos más o menos al azar por toda parte del mundo, porque operamos en 40 países del mundo, entonces tenemos oficinas por todas partes. Y él llamó y hizo solamente la pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Qué te preocupes? Y solamente escuchaba en vez de hablar. Yo creo que escuchar en vez de hablar es quizás una de las prácticas mejores con su gente. Bueno, Nicolás, hemos cumplido pues con el tiempo, creo que no hay otras preguntas. Te agradecemos muchísimo esta exposición, fue muy interesante. Como les indiqué al principio de la reunión, está grabada esta sesión y va a ser compartida en nuestro canal de YouTube. Estaremos enviándoles el enlace para que puedan acceder a ella y también puedan compartirla con algunas otras personas que consideren de interés. A Iván también le agradezco toda su colaboración y esperamos seguir generando estos espacios futuros en la medida en que vamos aprendiendo del cambio de la vida actual, digamos, a otro estado. Muchísimas gracias a todos por haber aceptado nuestra invitación. Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Gracias por la invitación. Fue un placer.